Hace algunos días, exactamente ya 15 días, estábamos en este lugar mirando al Dios de la Biblia, a ese Dios que describe Isaías capítulo 40, como ese Dios grande y poderoso, ese Dios que tiene el control del universo, ese Dios cuyos moradores de la tierra para Él son como nada. Ese Dios que gobierna sobre todos los poderosos de la tierra, ese Dios que está sentado en el círculo de la tierra y ese Dios que conoce todas las estrellas y las llama por su nombre. Entonces veíamos a ese Dios todopoderoso gobernando su creación desde arriba. Y hoy vamos a ver a ese Dios que es el mismo de Isaías capítulo 40. Lo vamos a ver aquí en la tierra. Lo vamos a ver aquí encarnado, con la gran diferencia de que no lo vamos a ver predicando el evangelio como solía hacer, ni tampoco lo vamos a ver sanando enfermos, levantando paralíticos, no. Hoy lo vamos a ver clavado en la cruz del Calvario. Vamos a ver a Cristo clavado en la cruz del Calvario. Y desde aquí tenemos que empezar a meditar en la obra de la cruz. Bueno, creo que hoy en día es muy fácil para muchas personas decir abiertamente que son cristianos, sin importar el estilo de vida que ellos están llevando, la manera como viven. Ellos abiertamente dicen, sí, yo soy cristiano. Y la prueba de que son cristianos según ellos es que cargan un escapulario o cargan un crucifijo en el bolsillo. Algunos aseguran ser cristianos por el simple hecho de que vienen a una iglesia cristiana de vez en cuando o vienen de manera regular, pero para ellos verdaderamente se hace fácil porque quizás no han entendido la obra de la cruz. Y es necesario que nosotros hoy entendamos lo glorioso de la obra de la cruz. Ahora, si una persona regularmente no entiende por lo menos lo elemental de la obra de la cruz, no puede ser salva. No puede ir al cielo y no puede estar con Cristo por toda la eternidad, si no entiende lo elemental de la obra de la cruz. Y si una persona que está dentro de la iglesia no sigue creciendo cada día en el conocimiento de la obra de la cruz, no puede madurar en la fe. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo es el eje central de nuestra fe. La cruz es es el eje de nuestra fe. Y entonces deberíamos hoy en día entender que la cruz no es un simple símbolo para que nosotros lo llevemos cargado y atado a nuestro cuello. Bueno, de pronto en este tiempo se ha vuelto muy deportivo el llamarse cristiano para muchos. Usted va a las redes sociales y usted se encuentra con que Yuri es cristiana, la cantante famosa. Yuri es cristiana, Silvestre Dangond es cristiano y así por el estilo. Hay un montón de famosos que son cristianos. De hecho, esta semana veía una mujer que es muy famosa en las redes sociales que ella dice que es cristiana, pero se viste de minifalda. Pero ella es cristiana. Porque hemos convertido el cristianismo en un simple símbolo de una cruz que la atamos al cuello. Pero escuche, en la antigüedad la cruz no era un simple símbolo. En la antigüedad la cruz era un objeto de tortura. La cruz era un objeto de maldición. La cruz era un objeto con el cual los condenados pagaban su pecado hasta que morían en ella clavados. Para la sociedad grecorromana y para la cultura judía era impensable, verdaderamente era inconcebible el hecho de adorar a un hombre que había sido clavado en una cruz. Para ellos era impensable adorar a un hombre que había sido condenado como el peor de los criminales.
Ellos no podían aceptar a un Dios que se había hecho carne y había sido condenado en una cruz como el peor de los criminales. Y de hecho hoy en día también para muchos es impensable eso. En los púlpitos escasea la predicación que habla acerca de la cruz, pero el apóstol Pablo sí estaba plenamente convencido de la importancia de predicar acerca de la cruz, y es por eso que él escribe a los Corintios, allá en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, donde él les dice: cuando yo fui a ustedes a predicarles, a enseñarles las verdades del Evangelio de Dios, yo no fui a ustedes con palabras de sabiduría. Y él dice: tampoco yo me propuse a saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo sabía la importancia de predicar a Cristo y de predicarlo no como muchos hoy en día, el Cristo que trae prosperidad, el Cristo que trae bendición, el Cristo que parece más bien el genio de la lámpara de Aladino. No, él predicaba a Cristo crucificado, que de hecho en el capítulo 1, versículo 23 de su primera carta a los Corintios, Pablo dice que ese Cristo crucificado era tropezadero para los judíos y locura para los gentiles. Mientras que para los judíos era una vergüenza tener a Cristo como su representante, era una vergüenza para ellos. Para Pablo era todo lo contrario. Para Pablo era una gloria personal el predicar al Cristo crucificado. Por eso él, escribiéndole a los Gálatas, allá en el capítulo 6, versículo 14, mire lo que les dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo se gloriaba del hecho de que Cristo haya venido en debilidad a dar su vida en rescate por él. Por eso el entender nosotros la obra de la cruz de Cristo tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Tiene que cambiar nuestra manera de mirar a Dios. Tiene que cambiar nuestra manera de relacionarnos con Dios. El entendimiento de la obra de la cruz tiene que cambiar nuestro estilo de vida. Tenemos que identificarnos plenamente con la cruz. Ahora, para que nosotros podamos entender más a fondo lo que es la obra de la cruz, yo les invito para que vayan conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 32. Gloria al Señor. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 22 al 32, y leemos en esta mañana la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu. Y los que son iglesia dicen amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas:
A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Bendito Dios y Padre Santo. En esta hora te damos gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Venimos delante de ti con temor, con reverencia, con admiración, para contemplar la obra de la cruz, para contemplar, mi Señor y mi Dios amado, aquella obra gloriosa que cambió el destino de la raza humana por completo. Señor, llévanos en esta mañana hasta ese lugar. Llévanos a contemplarte allí clavado en la cruz. Pero Señor, en esta mañana no queremos ser simples espectadores que se paran a mirar con tristeza y dolor a un hombre que está padeciendo por una causa. Que podamos contemplarte con admiración, con un corazón quebrantado, con un corazón humillado y contrito delante de aquel que murió para salvar nuestros pecados. Ayúdanos a contemplarte como el Cordero de Dios, preparado desde antes de fundar la tierra para quitar la carga, el peso y la consecuencia del pecado que cada uno de nosotros teníamos que cargar. Gracias por morir en esa cruz. Hoy te pido que abras los ojos de aquellos que no te conocen, que son rebeldes a tu palabra, que no se humillan delante de aquel que murió por ellos. Ábreles los ojos de su entendimiento y a través del mensaje de tu palabra, cambia su manera de pensar. Que ellos puedan venir a ti en arrepentimiento y fe y puedan ser salvos de la ira, de la condenación del infierno. Y aquellos que por gracia perseveramos en la fe, ayúdanos a entender más y más qué fue lo que ocurrió aquel glorioso día en la cruz, cuando nuestro glorioso Salvador estuvo en debilidad, muriendo por nosotros. Reprende toda obra del diablo, todo aquello que quiera distraer y quitar nuestra atención de la predicación, para que sea reprendido y echado fuera en el nombre de Jesús, y que hoy podamos salir de este lugar, no como hemos venido, Señor, sino con una conciencia nueva del privilegio que tenemos de ser llamados tus hijos. Bendícenos, Señor, y llévanos adelante en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a hablar bajo el tema la gloriosa obra de la cruz. La gloriosa obra de la cruz. En este versículo 22, donde iniciamos el mensaje en esta mañana, nosotros podemos ver a Jesús cuando lo llevan directamente al Gólgota, al lugar de su ejecución. Pero para nosotros poder contemplar más completamente la obra de la cruz, es necesario que nos devolvamos en el tiempo unas horas más, cuando Jesús en la noche estaba en el huerto de Getsemaní y estaba haciendo la oración más agónica que él hizo durante todo su ministerio, porque precisamente Jesús estaba a punto de beber esa copa amarga que él tenía que beber para que nosotros fuésemos salvados de pura gracia y fuésemos injertados en la familia de Dios. Dicen los evangelistas, especialmente Lucas, que es el que más lo describe, dice que mientras que Jesús oraba, era tanta la presión que Jesús tenía en ese momento, que empezó a derramar gotas de sudor mezcladas con sangre. Y luego de que Jesús sale de Getsemaní, es llevado a la casa de Anás, quien en esos momentos era el suegro de Caifás, sumo sacerdote de los judíos. Luego fue llevado donde Pilato, fue interrogado por Pilato y Pilato no hallaba nada en él de qué acusarle. Sin embargo, a causa de los gritos de los judíos para que soltasen a Barrabás y entregasen a Jesús,
Pilatos finalmente tuvo que ceder y después de haber azotado a Jesús, se lo entregó a los soldados. Ahora yo quiero que usted recuerde que esos azotes que tenían los romanos no eran unos simples ramales de cuero, no. Tenían puntas afiladas de hierro. Y cada vez que el Señor recibía un azote, esas puntas se incrustaban en la piel del Señor y cuando tiraban, desgarraban su piel, haciendo heridas tan profundas en la espalda del Señor que inclusive la espina dorsal podía verse a causa del desgarre de su piel. Luego de que Jesús es azotado, no sabemos cuántos azotes pudo haber recibido el Señor. Lo que sí sabemos es que antiguamente, cuando alguien era azotado, la tarifa mínima eran 39 azotes. Y fueron varios soldados a los cuales Jesús fue entregado. ¿Y estos soldados qué hicieron? Estos soldados vendaron los ojos de Jesús y empezaron a darle de puñetazos. Luego incrustaron una corona de espinas en su cabeza, la cual penetró su cuero cabelludo, y empezó el Señor Jesucristo a desangrarse y a desangrarse y a desangrarse. Luego recibió escupetazos en su cara de aquellos soldados romanos, quienes le humillaban y se reían de él y le hacían venias donde le decían: salve, Rey de los judíos. Y así el Señor se fue debilitando en su camino de agonía rumbo al Calvario. Era tanta la debilidad que había en el Señor Jesucristo que no soportó el peso de la cruz que llevaba sobre su espalda y se desplomó. Y por eso el versículo 21 dice que los soldados romanos obligaron a un hombre que pasaba, llamado Simón de Cirene, y le obligaron a llevar la cruz hasta el Calvario. Ya el Señor había tenido que pasar varias horas de lenta agonía y tortura antes de ser llevado al Calvario. Y aquí ya estamos en el versículo 22, donde nos dice Marcos que a Jesús le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. A este lugar aparentemente se le llamaba lugar de la calavera porque quedaba cerca a unas montañas que tenían una forma de calavera. Juan, en el capítulo 19 de su Evangelio, versículo 20, nos dice que este lugar de la calavera donde llevaron a Jesús estaba cerca de la ciudad de Jerusalén. Y el escritor a los Hebreos, allá en el capítulo 13, versículo 12, nos dice que este lugar estaba fuera de la ciudad de Jerusalén. Y este dato es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros podemos ver que Jesús fue sacado directamente de la ciudad para ser crucificado. Escuche, para los líderes religiosos de la época, era una vergüenza que un hombre como Jesús, que era considerado un blasfemo, muriera dentro de la ciudad. Ahora, quiero hacer un paréntesis. No es que Jesús fuera un blasfemo, sino que para ellos Jesús era considerado como un blasfemo. ¿Por qué? Porque Jesús se hacía llamar a sí mismo el Hijo de Dios. Jesús fue sacado fuera de la ciudad. Ahora, no creamos nosotros que por ser cristianos, que por ser personas que estamos representando a Jesús, que por ser seguidores del Mesías, nosotros vamos a recibir un mejor trato del que recibió nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa, el escritor a los Hebreos, allá en el capítulo 13, en el versículo 13 nos dice que salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. O sea que lo que el escritor a los Hebreos nos está diciendo es que nosotros debemos salir fuera del campamento llevando la misma vergüenza que tuvo que llevar el Señor Jesucristo.
porque lo que Él padeció por causa de usted y de mí fue una vergüenza. Nunca existió, nunca existirá un judío más fiel, más santo, más perfecto y más digno que Jesús de morir dentro de la ciudad, y sin embargo tuvo que salir a morir afuera como si fuese un simple extranjero. Ese es el Jesús que murió por usted y por mí. Pero luego en el versículo 23, Marcos nos dice que a Jesús le dieron a beber vino mezclado con mirra. Y lo que estaban haciendo estos soldados no era una obra de caridad. No piense que estos soldados vieron a Jesús que tenía mucha sed y quisieron calmarle la sed dándole ese vino mezclado con mirra. No, no fue eso lo que pasó. Lo que pasó es que ellos querían dopar a Jesús. Ellos querían darle un narcótico a Jesús para que su trabajo de ejecutarlo en la cruz fuera mucho más sencillo y mucho más fácil. De hecho, esta práctica era mucho más antigua que en los días de Jesús. Algunas mujeres judías tenían la costumbre de dar a beber vino mezclado con especias aromáticas a todos aquellos condenados que estaban exhalando su último suspiro de vida, para hacerles su carga más liviana, para que ellos no sufriesen a causa del dolor de la enfermedad que estaban atravesando o de la tortura a la cual estaban siendo llevados. Por eso Salomón, o no sabemos si fue alguno de los escritores del libro de los Proverbios, queriendo dejar constancia de esto, allá en el capítulo 31 del libro de Proverbios, versículos 6 y 7 dice: dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria. No se acuerden más. Esto era lo que hacían para sedar a los condenados que iban a ser ejecutados. Entonces lo que estos soldados estaban haciendo era darle a Jesús este narcótico para que Él quedase dopado y para que por un momento el dolor y la agonía al ser clavado en la cruz no fuera un impedimento para que su trabajo fuera más fácil. Lo que ellos querían era que Jesús no forcejeara con ellos, impidiendo ser clavado en la cruz. Sin embargo, Marcos nos dice que Jesús no quiso tomar esta bebida embriagante. Dice el versículo 23 en su parte final: mas Jesús no lo tomó. ¿Y sabe por qué Jesús no quiso ser dopado, ser sedado por esta bebida embriagante? Jesús no lo tomó porque Jesús tenía que manifestar tanto a los judíos allí presentes como al resto de cada uno de nosotros. Él tenía que demostrar que Él era el Dios encarnado. Él tenía que mostrar que Él estaba muriendo en esa cruz voluntariamente. Y por eso Él quiso experimentar voluntariamente todo el horror físico que tenía que, o más bien que traía, el ser clavado en una cruz. Él tenía que probar que la palabra que había venido a hablar era una palabra verdadera, tal y como lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18. Mire lo que Jesús dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, sino que yo la doy por mi propia voluntad. ¿Se da cuenta? Él dijo: nadie me quita la vida, yo la doy de mi propia voluntad. Y luego dice: tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Jesús tenía que manifestar que sus palabras, mientras Él estuvo predicando, eran palabras verdaderas. Él tenía que probar que Él era el Dios encarnado y que Él estaba dando su vida voluntaria, siendo Él mismo el dador de la vida. ¿Sabe quién fue el que le dio la vida a usted y me dio la vida a mí? Fue Jesucristo.
Él es el autor y dador de la vida, como dice el escritor a los Hebreos. Sin embargo, por amor a nosotros, voluntariamente se despojó de su propia vida. Y por eso el Señor no quiso recibir ese sedante que le iban a dar para que Él no muriera en la cruz del Calvario. Ahora hay que entender que detrás de todo este plan estaba Satanás. Porque Satanás lo que quería era impedir que Cristo terminara la obra que vino a comenzar aquí en la tierra. Hay un comentario que la verdad me encanta, hablando acerca de lo que Cristo vino a padecer. Mire lo que dice un comentarista. Cuando uno vive un dolor con la mente puesta en Dios, el dolor no lo vuelve un desdichado, sino un consagrado. Cuando uno vive un dolor con la mente puesta en Dios, tal dolor no lo convierte en un desdichado, lo convierte en un consagrado. Y la pregunta es para nosotros como iglesia, porque a veces no queremos sufrir, porque a veces no queremos que llegue la aflicción. Y cuando la aflicción llega a nuestra vida, nosotros reaccionamos en muchas ocasiones de manera negativa. Cuando estamos frente al problema, la dificultad, la necesidad, cuando estamos frente a esa lucha allá en el hogar y muchas circunstancias que se vienen a diario a nuestra vida, por lo regular siempre renegamos contra Dios porque no queremos sufrir, porque queremos ir al cielo, porque queremos un paraíso sin cruz. Tal cosa es imposible. Quizás muchos miraron a Cristo ahí clavado en la cruz del Calvario y dijeron, pobrecito, qué pesar. Pero los que tenían ojos espirituales y fueron guiados por el Espíritu Santo, sabían que ahí en la cruz del Calvario estaba el consagrado de Dios. Ahí estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba en esa cruz el hombre perfecto, sin mancha y sin pecado. Y entonces este comentario nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado. Este primer encabezado que acabamos de mirar lo he titulado La vergüenza de la cruz. Este primero que acabamos de observar yo lo he titulado La vergüenza de la cruz. Y este comentario nos lleva de la mano al segundo encabezado, el cual he titulado El dolor y la agonía de la cruz. El dolor y la agonía de la cruz. Y cuando hablamos de dolor, hablamos del dolor físico que provocaba en aquellos días la crucifixión. Pero cuando hablamos acerca de la agonía, hablamos de ese dolor espiritual que Jesús tuvo que atravesar. Ese dolor espiritual que Jesús tuvo que padecer. Ahora, para la mayoría de historiadores y de personas estudiosas, ha sido fácil llegar a la conclusión de que la ejecución por medio de la cruz ha sido vista a través de toda la historia como el acto más barbárico, como el acto más malévolo, como el acto peor que se haya inventado sobre toda la tierra. Y este acto de crucifixión al parecer fue inventado por los persas, pero fue perfeccionado por los romanos. Para los romanos, todos aquellos esclavos que no valían nada eran dignos de morir en una cruz. Y todos aquellos extranjeros que cometían algún tipo de pecado en contra de la ley romana eran dignos de ser llevados a morir a una cruz. En otras palabras, solamente en la cruz era digno de morir lo peor de la sociedad, lo que no tenía valor alguno. De hecho, un hombre de la historia, un filósofo y orador romano del primer siglo antes de Cristo llamado
Marco Tulio Cicerón, este hombre consideraba que la cruz era indigna de estar dentro del léxico de todo ciudadano romano. Y este hombre, escribiendo en defensa de un senador romano que había sido culpado por un asesinato, y que algunos de los ciudadanos romanos y miembros de la corte estaban apelando para que este hombre fuese condenado a la muerte en la cruz, escribiendo en defensa de él, dice Cicerón. Escuche bien lo que él dice: la ejecución de los condenados por el medio de la cruz en defensa de un senador romano. Y mire lo que él dice: la palabra cruz no debería ni siquiera existir en nuestro léxico. Es triturante para la mente de un hombre tan solo pensar en el hecho de sufrir los horrores de ser crucificado. En otras palabras, lo que él está diciendo es: el simple hecho de ir a la cruz y ser torturado es algo horroroso, pero el hecho de pensar tan siquiera en el hecho de que vas a ser crucificado en sí mismo ya es una tortura. Ahora ustedes pueden imaginarse los horrores que sentía alguien cuando estaba clavado en una cruz. Y es por eso que Marcos, acá en el versículo 24, simplemente usa 3 frases para describirlo, y él dice: cuando le hubieron crucificado. Y era por una sencilla razón. Todo ciudadano romano que escuchaba hablar acerca de crucifixión ya estaba al tanto de eso. Para ellos era algo normal ver un crucificado. Para ellos era algo natural ver a alguien clavado en una cruz, sufriendo la tortura de la misma. Era impensable para un ciudadano romano el simple hecho de pensar en la agonía de la cruz. Escuche esto que le voy a decir, que es bien importante. Los romanos tenían la costumbre de crucificar a las personas con sus rodillas flexionadas y clavaban los pies teniendo las rodillas flexionadas, y las manos estaban estiradas y clavaban la parte de acá de la muñeca. Entonces, cuando el condenado estaba con su cuerpo desplomado, empezaba a faltarle la respiración, empezaba a sentirse asfixiado. Y entonces él, para poder respirar, tenía que balancear su cuerpo hacia arriba, y cuando él hacía eso, los clavos que habían incrustados en el pie comenzaban a desgarrar los huesos metatarsianos, provocando un dolor impresionante e indescriptible. Y cuando luego de que no soportaban el dolor en sus huesos de los pies, nuevamente se desplomaban, y eso hacía que todos los músculos se contrayeran. Entre las cosas que provocaba el estar crucificado en una cruz, había fiebre, había tétano, había una sed muy intensa, había pérdida de sueño, entre otras. Y habían personas que duraban hasta 3 días colgados en una cruz, sufriendo la tortura antes de morir. ¿Puede usted imaginarse lo que significa estar 3 días en una cruz, donde ninguna posición corporal trae descanso para el condenado? Ninguna posición corporal puede aliviar el dolor físico de un condenado. Esas solo fueron algunas cosas de las cuales el Señor Jesucristo tuvo que padecer en su parte física. Pero escuchen lo que les voy a decir: ningún dolor físico se compara con el dolor espiritual que sintió Jesús. Porque esa oración que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní, donde era tanta la presión que él inclusive comenzó a sudar, sudor mezclado con gotas de sangre, fue a causa no de los padecimientos físicos que él iba a estar llevando en la cruz del Calvario. No, esa no era la causa por la cual Jesús
en el huerto de Getsemaní, lanzó esta oración agónica al Padre. La causa era porque Él iba a llevar los pecados de todos aquellos a los que Él vino a salvar. De hecho, si usted evalúa el versículo 27, dice que junto a Él crucificaron también a dos ladrones, el uno a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Y para qué pasó eso? Para que se cumpliera la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Estos dos ladrones que habían al lado de Jesús, lo que están es representando el hecho de que todos los pecados del mundo fueron traspasados a nuestro Señor Jesucristo. No hay dolor físico que pueda compararse al dolor que sintió Jesús al llevar nuestros pecados sobre el madero. Porque estando ahí en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo recibió nuestros pecados, su comunión con el Padre, esa comunión placentera que había entre el Señor Jesucristo y el Padre. Justo en ese momento de llevar nuestros pecados en la cruz, esa comunión fue rota. El Padre le dio la espalda. Y no solamente eso ocurrió, el Padre descargó todo el peso de su ira sobre Él para que usted y yo fuésemos librados de la misma. Ese fue el peor dolor que Jesucristo tuvo que experimentar. Pero no solamente eso, también nos dice el versículo anterior que ahí en la cruz le pusieron escrito la causa por la cual había sido colgada. Y dice que lo colgaron porque Él era el rey de los judíos. Pero Pilato no puso esa frase para reverenciar a Jesús. Pilato puso esa frase ahí para burlarse de todos los judíos, pero especialmente para burlarse de Jesús. Pero lo que Pilato no sabía era que Él estaba diciendo la verdad, porque ahí en la cruz del Calvario no era cualquier rey el que estaba clavado, era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo. Él era el que estaba ahí colgado en esa cruz. Era el Rey de gloria y majestad, aquel que había sido clavado en esa cruz del Calvario. El Rey soberano de la creación, que vino a dar su vida voluntariamente para salvar a los pecadores, de entre los cuales usted y yo estamos en primera fila. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, el cual he titulado El beneficio de la permanencia de Cristo en la cruz. Escuche, el beneficio de la permanencia de Cristo en la cruz. Versículos 29 en adelante. Dice así, del versículo 29 al 32. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Mire, podríamos decir que es el último intento fallido de Satanás para impedir que el Señor Jesucristo fuese hasta la cruz a consumar la obra más gloriosa del plan de Dios desde la eternidad, que fue la obra de redención. Satanás intentó por última vez frustrar los planes y los propósitos de Dios, y a través de los líderes religiosos le tiende la última trampa al Señor Jesucristo y le dice: tú que derribas el templo de Dios y lo reedificas en 3 días, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Pero escuche algo, aunque parezca raro, el Señor Jesucristo no podía bajarse de la cruz. Yo sé que una de las preguntas más comunes que hay entre la humanidad es: ¿por qué el Señor Jesucristo tuvo que morir en una cruz? ¿Por qué Él no inventó las armas nucleares? ¿Por qué en ese tiempo no habían pistolas como para que Él se suicidara? ¿Por qué no fue arrollado por un bus?
¿Por qué el Señor Jesucristo no murió de un infarto? ¿Por qué tenía que ser justo en una cruz donde mueren los peores criminales? ¿Por qué el Señor Jesucristo no eligió morir de 80 años después de haber disfrutado la vida en la tierra, después de haber predicado mucho más, después de haber levantado más muertos de la tumba? ¿Por qué el Señor Jesucristo no decidió morir siendo ese rey que Él decía ser? Morir montado en el mejor de los carruajes. ¿Por qué Él tenía que morir en una cruz? Lo peor que había, la peor muerte donde morían los peores criminales. Y bueno, creo que la razón nos la da la misma Escritura. Porque es que solamente hay dos maneras de ser salvo. Número uno, y es la más efectiva, porque la otra ni la intente, porque es un fracaso si la intenta. Número uno, solamente confiando en la obra redentora de Cristo Jesús puedes ser salvo. Solamente confiando en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y número dos, cumpliendo todas las obras de la ley. Si tú eres capaz de cumplir todo lo que está escrito en la ley, puedes ser salvo por medio de ello, pero ningún ser humano puede hacerlo. ¿Por qué? Porque todos tenemos tendencia a ser pecadores. Todos delante de Dios, sin excepción alguna, somos pecadores. Es por eso que el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, allá en el capítulo 3, del versículo 10 en adelante hasta el versículo 12, Pablo dice que no hay ni siquiera uno. No hay ni uno solo que haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Él dice, todos a una se desviaron, se hicieron inútiles. Dice que no hay bueno ni siquiera uno. Ahora, el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Escuche, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y dice la causa, dice, porque está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Ningún ser humano califica en sí mismo para cumplir la ley de Dios. Ahora, es lógico que toda la raza humana estaba bajo maldición, incluyéndonos a usted y a mí. Estábamos bajo maldición. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros fuimos capaz de permanecer en las obras de la ley que Dios mismo prescribió para que las cumpliésemos usted y yo. No éramos capaces. Entonces ya es lógico saber que Cristo tenía que morir en la cruz. ¿Para qué? Para llevar nuestra maldición. Él tenía que hacerse maldición por nosotros. Él tenía que morir en un madero. ¿Por qué? Porque ahí en ese madero el Señor Jesucristo se hizo maldición. Tal como lo dice el apóstol Pablo en su misma carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Mire lo que dice. Cristo nos redimió de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Escuche, Cristo nos redimió de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por esa causa Cristo tuvo que morir en una cruz y no de un infarto, para hacerse maldición por causa de usted y yo, para llevar toda la maldición que usted y yo merecíamos. A causa de esa maldición, usted y yo teníamos el infierno con su boca abierta esperando nuestra muerte física para llevarnos hacia sus garras. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, cuando Él lleva nuestros pecados, cuando Él se hace maldición por nosotros, a través de su muerte nos dio vida y vida en abundancia. Luego, en el versículo 32 dice, 31, perdón. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó,
Asimismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Este es el otro intento fallido de Satanás por medio de estos hombres. Bueno, no se quiere bajar de la cruz. Es porque sencillamente no tiene poder para hacerlo. Si ese Cristo que salvó a muchos no se puede salvar a sí mismo, sencillamente es un impostor más. Mire qué estrategia la de Satanás. Yo quiero preguntarle especialmente a los hombres, que nos caracterizamos por ser orgullosos, que nos caracterizamos por ser aquellas personas que no nos gustan que nadie nos desafíe. ¿Qué hubiese pasado, Julio, si usted hubiese estado colgado en esa cruz y hubiese tenido el poder para bajarse? Luego que le hubieran dicho, a ver, Julio, ¿usted qué dice ser el rey? Muestre pues, bájese de ahí para que creamos en usted. ¿Qué hubiera hecho usted? Solamente nuestro Señor tiene la capacidad en sí mismo de un autodominio completo. ¿Sabe por qué? Porque es el Dios encarnado que no puede negarse a sí mismo. Él no se podía bajar de la cruz, Él no podía salvarse a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque un salvador no puede salvarse a sí mismo. Un salvador tiene que salvar a aquellos que Él determinó salvar. Cristo no se bajó de la cruz porque de Él dependía nuestra salvación. Porque de Él dependía el hecho de que usted y yo pasásemos de ser enemigos de Dios a ser sus hijos. Era de Él que dependía, no de nosotros. Ahora, obviamente, podríamos decir que Cristo no se bajó de esa cruz por amor a usted y a mí. Tal y como lo dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5, versículo 8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora yo le voy a decir a usted, yo no sé si usted logra entender ese amor del Señor Jesucristo. Yo no soy capaz, yo no puedo. Por mucho que yo intento entender el amor del Señor Jesucristo, yo no puedo hacerlo. Porque ¿sabe qué dice Pablo más adelante? Dice en el capítulo 10 del mismo libro de Romanos, dice que nosotros éramos enemigos. Yo quisiera preguntarles a ustedes, de manera individual, ¿serías capaz de morir por un criminal? ¿Serías capaz de morir por un violador? Ahora se la voy a poner más dura todavía. ¿Sería capaz de morir por un criminal que violó tu hijo, tu hija, y luego de violarlo o violarla, lo descuartiza y lo echa en un recipiente de basura? ¿Serías capaz de ir a ese tribunal donde ese hombre que violó y torturó y descuartizó tu hijo, tu hija, está siendo enjuiciado? ¿Serías capaz de ir hasta ese tribunal y decirle al juez, señor juez, yo quiero morir en lugar de ese hombre? ¿Serías capaz de hacer algo como eso? ¿Sabe algo? El Señor Jesucristo no murió simplemente por violadores, por asesinos, murió por lesbianas, homosexuales, por brujos, por hechiceros, por satanistas, por idólatras, por ladrones, por mentirosos, por drogadictos. Solamente evalúe quién era usted antes de venir a Cristo y se dará cuenta cuán grande es el amor del Señor. Porque yo evalúo el amor que Cristo ha tenido conmigo hasta ahora y es imposible no humillar mi corazón allá en el Calvario y decirle, Señor, gracias por esa obra gloriosa en la cruz del Calvario. Porque si el Señor a mí no me hubiese rescatado, ¿qué sería de mi vida el día de hoy? Ese es el amor de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Por eso y por mucho más, es que nosotros no deberíamos tomar la vida cristiana con ligereza.
Por eso y mucho más es que usted y yo no deberíamos de venir a la iglesia de manera religiosa, de manera rutinaria. Por eso y por mucho más es que usted y yo deberíamos ser creyentes consagrados a Dios, aún en medio del dolor y la dificultad. Si usted y yo hoy pudiésemos hacer una pregunta, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa verdaderamente ser cristiano? Yo creo que pudiésemos responder esa pregunta con lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos mucho tiempo antes de morir en la cruz del Calvario, cuando Él se acerca y les dice a ellos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es morir a nosotros mismos. Ser cristiano es dejar de hacer lo que yo quiero hacer, aunque me duela, aunque me cueste, aunque no sea fácil en mis propias fuerzas, para hacer la voluntad de Dios. Ser cristiano es ser un esclavo de Cristo. Ser cristiano es entender que mi vida no me pertenece a mí, sino que le pertenece a Él, porque en la cruz del Calvario me compró a precio de sangre. Ser cristiano es estar crucificado con Cristo, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, cuando dice: estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la ley del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero para yo entender eso, tengo que entender que Cristo no murió por mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelo. Murió por mí. Cristo murió por mí. Ahora, si usted verdaderamente es cristiano, eso significa que usted en este momento, espiritualmente hablando, está allá en el Gólgota, colgado en un madero con el Señor Jesús. Y estar clavado en la cruz implica que ya no podemos hacer nada por nosotros mismos. Por mucho que un hombre que estuviese crucificado en una cruz hubiese deseado bajarse de ahí para arrepentirse del crimen que haya cometido, para volver a retomar su vida en la sociedad, por mucho que hubiese deseado hacerlo, no hubiese podido, porque los clavos con los que clavaban a aquellos hombres eran impresionantemente grandes. Y yo quisiera hacerte una pregunta. Hoy estás clavado en la cruz juntamente con Cristo. Hoy estás montado en una cruz donde ya tu egoísmo ha muerto por completo, donde ya has entendido que has sido comprado a precio de sangre para servirle al Señor. O aún sigues poniendo peros y más peros y más peros para servirle al Señor Jesucristo, quien pagó tu deuda y mi deuda en la cruz del Calvario. Es necesario que reflexionemos en la obra de la cruz. Es necesario que día tras día nosotros reflexionemos en qué fue lo que pasó hace 2000 años atrás en el Calvario. Pero es necesario que nosotros vayamos allá, a ese lugar, no como simples espectadores, no como personas que ven a Jesús y lo miran con lástima, sino como fervientes adoradores que han entendido que fue por tus pecados y por los míos que Cristo tuvo que pagar. Aquello que a veces a nosotros nos parece tan simple. Escucha, aquello que a nosotros nos parece tan simple a veces como ver una novela. Cuando vemos esa novela y vemos que aquel marido infiel que se la hacía a la mujer finalmente fue traicionado por la esposa, gloria a Dios, cobró venganza. Cuando vemos esa película de acción
en la cual al protagonista le matan la mujer y los hijos, y luego vemos que él va y masacra a todos los malos, nos gozamos y nos deleitamos. Y entonces preguntamos, ¿y qué tiene de malo ver una película? ¿Qué tiene de malo ver una novela? ¿Sabe algo? Es tan triste uno ver personas que dicen ser cristianos, que dicen abiertamente aún en las redes sociales que son cristianos, ver lo que montan en los estados. Es triste porque no conocen a Cristo, porque no han entendido la obra de la cruz. Y ver un cristiano por allá con una imagen de fondo que dice feliz cumpleaños. Entonces, la imagen de fondo dice feliz cumpleaños. Y aquí en la mano izquierda se están comiendo un cono. Y luego ponen abajito en el estado, estoy de cumpleaños y me estoy comiendo un cono. Y uno diría, no, pues casi no me doy cuenta, hombre. Cristianos que usan las redes sociales para un montón de bobadas, pero no muestran a Cristo en las redes sociales. No muestran a Cristo con su estilo de vida. Y el Señor Jesucristo no vino a morir en una cruz para salvarnos a nosotros, escuche, y que nosotros nos perdamos sentados en una silla escuchando semana tras semana, domingo tras domingo, la predicación de su palabra, y que sigamos viviendo como si allá en el Gólgota no hubiese pasado nada hace 2000 años. Usted y yo hemos sido llamados a impactar el mundo, no solamente con la predicación del evangelio, sino con nuestro estilo de vida, tal y como dice el apóstol Pablo allá en su primera carta, en el capítulo 15. Y yo lo voy a leer para terminar. Y si usted quiere, vaya conmigo allá, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Versículo 3 en adelante. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. ¿Sabe por qué Pablo se esforzó por predicar el evangelio? ¿Sabe por qué Pablo se esforzó en vivir la vida cristiana, no como muchos de nosotros lo hacemos a veces, que venimos a la iglesia y parecemos más bien que venimos para un velorio? Pablo se gozaba en medio de las tribulaciones, en medio del dolor, y aún así manifestaba un gozo permanente en su vida y se dedicó a trabajar para la expansión del reino de los cielos a través de la predicación. Pero ¿sabe por qué Pablo lo hizo? Porque se sentía el más pequeño de todos, porque se sentía el más indigno de haber sido alcanzado por el Señor Jesucristo a través de la muerte de la cruz. Y uno ve cristianos que se creen la última Coca-Cola del desierto, que dicen, nadie es más grande que yo. ¿Y sabe cuál es la muestra de que tú te crees lo suficiente grande para no humillarte en la presencia del Señor? La manera como vives la vida cristiana. Hay que mirarnos a nosotros y hay que mirarlo a Él, que siendo el más grande se despojó de sí mismo para darnos vida a través de su muerte en la cruz del Calvario. Yo espero que hoy ustedes hayan podido entender lo que es la obra de la cruz.
Yo quiero que ustedes entiendan que vivir la vida cristiana no es simplemente un ritual, un hábito que se hace semana tras semana, sino que vivir la vida cristiana es estar clavado, colgado con Cristo todos los días en una cruz. Sin ser perfectos, porque todos pecamos, pero debemos esforzarnos por agradar verdaderamente a aquel que murió por nosotros en la cruz. Yo quiero que usted por un momento, ahí donde está, incline su rostro. Y quiero que todos lo hagan, por favor. Quiero que todos ahí donde están, inclinen su rostro por un momento. Si usted nunca ha contemplado a Cristo en el Calvario, si usted nunca se ha transportado espiritualmente hasta el lugar de la calavera, hasta el Gólgota, para contemplar a Cristo clavado por causa de su pecado, yo le invito para que hoy usted lo haga. Yo le invito para que usted hoy haga el ejercicio y se vaya hasta allá, hasta ese lugar, y usted se haga esta pregunta para usted mismo: ¿quién soy yo para que el dueño del universo, para que el creador del cielo y de la tierra, para que el dueño y amo de todo el universo haya determinado venir a la tierra, hacerse un hombre, pasar por un juicio donde no lo hallaron culpable, permitir que los soldados romanos le escupiesen en la cara, permitir que los soldados romanos le incrustasen una corona de espinas sobre su cabeza, permitir que los líderes religiosos le injuriaran cuando él estuvo allá clavado? Solamente pregúntese: ¿quién soy yo para que la ira de Dios haya caído sobre el Señor Jesucristo? ¿Quién soy yo para que aún el día de hoy tenga la oportunidad de escuchar un mensaje donde mi glorioso Salvador me está llamando a Él a que venga en arrepentimiento y fe? ¿Quién soy yo? Mientras que los hermanos entonan una alabanza, yo quiero que usted mire la magnitud con la cual el Señor Jesucristo a usted le ha amado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito su mejor prenda, su mejor regalo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios. El Señor es bueno en gran manera. Yo no sé verdaderamente si usted cree que es digno de que el Señor Jesucristo haya derramado su sangre por usted. No sé si usted se sienta digno. Yo personalmente no me siento digno. Pero lo mejor de todo es que ahí no se quedan las noticias de aquellos días, porque ese que murió fue sepultado y se levantó al tercer día venciendo por completo la muerte, para que usted y yo un día, por medio de Él, también podamos vencer la muerte y estemos con Él por toda la eternidad, para que se cumpla la promesa de que un día le veremos tal y como Él es. Si usted es fiel, si usted guarda su corazón para Dios, si usted vive única y exclusivamente para Él, téngalo por seguro, usted un día va a estar con Él por toda la eternidad. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esa obra perfecta y gloriosa. Gracias porque dejaste que hiciesen todo lo que quisieron contigo, Señor. Dejaste que Pilato, Dios mío, sin hallar culpabilidad en ti, te declarara culpable, simplemente para que un ladrón fuese liberado para complacer al pueblo. Gracias porque callaste. Gracias, Señor, porque los soldados te humillaron, te escupieron, te dieron de puñetazos, te incrustaron esa corona de espinas. Gracias porque también soportaste la burla de aquellos líderes religiosos y de aquellos judíos, Señor. Aceptaste el rechazo. Gracias porque no reclamaste ni siquiera el derecho de morir dentro de la ciudad de Jerusalén. Permitiste morir como el peor de los criminales
por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque estando allá en la cruz no te bajaste, porque llevaste toda la maldición que era nuestra por derecho, Dios mío. Gracias te damos por este mensaje de tu palabra. Yo oro por esta iglesia, Dios mío, para que pueda sufrir uno a uno una transformación interna a través de la obra de la cruz. Que no simplemente, Señor, creamos que la cruz es un símbolo, sino que entendamos que en tu tiempo, Dios mío, era un instrumento de tortura, donde fuiste masacrado, como dice Isaías allá en el capítulo 53 de su libro, que no había parecer en ti, Señor, por causa de nuestro pecado. Ahora que este pueblo sale de este lugar, Dios mío, llévalo en paz, en seguridad y en tu victoria, y que podamos, Dios de la gloria, meditar en esta palabra que has traído para hoy. Ahora que comenzamos una nueva semana, Dios mío, de trabajo, de estudio, que podamos, Dios mío, recordar que ya venciste en la cruz del Calvario, que todo tropiezo que se venga, que toda dificultad, que todo problema ya ha sido vencido en la cruz del Calvario, que somos tus hijos por herencia y que nos espera una eternidad gloriosa contigo, Señor. Llévalos en paz y en seguridad a sus hogares, para la gloria y la alabanza de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.